tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común, diga conmigo, pan común, a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero yo lo daré a los criados que se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuántos más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elea, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de toda la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia, gracias por tu palabra. Dios mío, en esta noche pedimos un espíritu de revelación, que tú nos hables en el nombre de Jesús a cada uno conforme a nuestra necesidad. A unos, Señor, aquellos que nos escuchan a través de la radio y de la internet y a través del video, Señor, a través de cada medio que es utilizado en este día. Nos comprometemos a darte toda la honra y la gloria solamente a ti, porque eres el único digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Sí, aplauda al Señor en este día. Gloria a Dios. Dijimos que íbamos a hablar acerca de los procesos del 2013, nos preparan para los sucesos del 2014. Miren, esta historia es una historia apasionante, es una historia del rey David. Él estaba siendo perseguido por su suegro Saúl. Sí, él quería matarle, ustedes conocen la historia. Ahora David llega a la tierra de Nob. Nob es una tierra que solamente vivían levitas. O sea, era una tierra de adoración. Pero David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matarle, buscaba su vida. Y David se refugia en la tierra de Nob. O sea, mi hermano, cuando tú estás pasando por procesos, cuando tú estás pasando por pruebas, cuando tú estás pasando por adversidades, ¿dónde tú te refugias? David se refugió en la tierra de Nob, en la tierra donde eran los levitas, o sea, en la tierra o en el territorio de la adoración. Porque tu bendición está a través de tu adoración. Entonces es necesario que entiendas que en los momentos de proceso, en los momentos de adversidades, donde tú te refugias, es muy importante entender que nosotros en los momentos de prueba, en los momentos de adversidades, es cuando más nosotros necesitamos adorar a Dios. Porque si algo desata favor divino, es tu adoración. Por eso es que cuando en otra oportunidad David dice que era perseguido por Absalón, llegó a un primer monte y dice que David llegó descalzo. Claro, salió del palacio turbado, era su propio hijo que estaba buscando para matarle. Y David dice que hasta salió sin ropa y cubrió su cabeza y llegó quebrantado. Llegó a un primer monte y llegó descalzo, no tenía nada, pero dice que subió al segundo monte David y allí adoró. Entonces es muy importante entender que la adoración desata cosas. Y cuando
cuando David llegó al segundo monte y adoró, pasó a un tercer monte. Y cuando llegó a ese tercer monte, dice que venía el Siba, el criado de Mefiboset, trayéndole un asno, trayéndole 100 racimos de uva, 100 panes y muchas cosas más que él estaba necesitando. Lo que quiero decirte es que quizás por la turbación, por la prueba, por el proceso, tú perdiste cosas. Quizás hasta descalzo te quedaste, sin nada. Perdiste quizás tu trabajo, perdiste tu familia, perdiste tu matrimonio, perdiste tu ministerio. Pero es muy importante pasar al segundo monte, que es el monte que en el medio del proceso tenés que adorar. Porque mientras David estaba en el segundo monte, dice que David adoró a Dios, estaba quebrantado. Era su hijo que le estaba persiguiendo. Pero cuando David estaba en el segundo monte y adoró, del otro lado Dios ya estaba desatando la provisión que él necesitaba. Del otro lado venía Siba trayéndole la provisión que él necesitaba. Entonces yo vengo a decirte algo de parte de Dios. En medio del proceso, en medio de tu quebranto, en medio de quizás que has perdido cosas en el camino, Dios te llama a que le adores, porque mientras tú estás adorando, del otro lado Dios te está desatando el favor para tu casa. Dios está desatando el favor que estás necesitando. Dios está desatando los recursos que tú necesitas. Por eso tenemos que entender, ¿sabe? Nosotros adoramos a Dios cuando recibimos la sanidad. Nosotros adoramos a Dios cuando Dios hizo el milagro. Pero tenemos que entender esta revelación. La revelación es que nosotros no tenemos que adorar cuando recibimos el milagro. Nosotros tenemos que adorar antes de recibir el milagro. Porque cuando tú adoras antes de recibir el milagro, todo lo que tú necesitas viene a ti por causa de tu adoración. Porque tu adoración desata el favor y desata los recursos que tú estás necesitando. Sí, apláudale al Señor en este día. Y David dice que se fue a refugiar a la tierra de Nob, una tierra donde vivían solamente levitas. Entonces lo primero que vemos en este día, en esta noche, es que los procesos tienen que llevarnos a la adoración. Todo proceso que tú estés viviendo en tu vida, o en el año pasado, o en este año, o en estos meses que empezamos este año 2014, tienen que llevarte a la adoración. Decirle que está duro, tienen que llevarte a la adoración. Estamos en un año profético. 2014 es un año profético de puertas abiertas. Es un año donde dice el calendario hebreo que Dios está mirando a la puerta. Pero también es el año de las generaciones. Mateo capítulo 1, versículo 17 dice, desde Abraham hasta David las generaciones son 14. Dice, desde David hasta la deportación a Babilonia, las generaciones son 14. Y de la deportación de Babilonia a Cristo, las generaciones son 14. ¿Es casualidad que el número 14 aparezca 3 veces en la palabra generaciones? No, yo creo que Dios está levantando una generación en este 2014 emergente que va a transformar la nación, que va a transformar las ciudades, que va a transformar los territorios. ¿Dónde está esa generación en esta noche? Entonces este año 2014 es un año de puertas abiertas, es un año de las generaciones, pero los procesos que nosotros vivimos es para que nos lleven a la adoración. David tenía que soportar la persecución de Saúl. David estaba en el proceso, porque lo peor que te puede pasar es que quiera tu vida o matarte aquel para el que tú estás trabajando. Porque el rey era Saúl, no era David todavía. Entonces lo peor que te puede pasar en la vida es que te quiera matar aquel para el cual tú estás trabajando. Y le estaba persiguiendo y él tenía que soportar, sí, ese proceso. Y dice que se fue a refugiar a la tierra de Nob. Por eso tienes que refugiarte en tus momentos de procesos y de adversidades en el territorio de la adoración. Porque si tú te metes en el territorio de la adoración genuina va a desatar cosas que tú necesitas a tu favor. Amén. David, fíjense en que fue entrenado de una manera de parte de Dios, porque antes de vencer a Goliat, David dice que había matado osos, había matado leones. Entonces Dios lo fue entrenando de a poco, mató osos, mató leones y después se enfrentó a Goliat. Fue procesado. Amén. Entonces hay personas que hablan de victoria, hablan de cosas, pero no muestran sus heridas de guerra. Y Dios quiere que en este año tú muestres tus heridas de guerra. O sea, que manifiestes aquello que tú crees. El gran problema de la iglesia en estos días es que hablamos mucho y hacemos poco. Pero en este año 2014 yo vengo a hablarle a un pueblo que va a comenzar a manifestar cosas inexistentes y que van a manifestar la gloria de Dios en este tiempo.
Entonces tienes que mostrar tus heridas de guerra, porque Dios está procesando para cosas grandes. Todo lo que pasaste el año pasado y los meses anteriores han preparado la plataforma para promoverte en este año 2014. O sea, todos los procesos que pasaste el año pasado, todos los procesos que pasaste en el 2013 te han preparado la plataforma para promoverte en el año 2014. Sí, aplauda al Señor. Aleluya. Pero tienes que refugiarte en el territorio de la adoración. Lo segundo es que los procesos nos llevan a la revelación. Cuando David llegó a la tierra de Nob y se encontró con los levitas, había un sacerdote ahí. Y el sacerdote se acercó a David, estuvo hablando con él, él se fue a refugiar, pero David se encontró con que había enemigos en la tierra de Nob, ahí cercano a ese territorio. Y cuando David los vio, supo que eran los familiares de Goliat. Entonces, como David se siente amenazado de alguna manera, lo primero que le dice al sacerdote es: ¿tienes lanza? ¿Tienes alguna espada? Y entonces el sacerdote le dice: aquí está la espada con la que tú mataste a Goliat. ¿Qué mejor que esa? Y dice que la espada estaba guardada, pero la espada estaba con un velo. Y la espada representa la palabra de Dios. Y dice que él tomó esa espada para matar, ¿sí?, a los descendientes de Goliat que estaban allí. Y David fue un hombre muy valiente. Le dijo: dame esa espada, ¿qué mejor que esa espada? Y David se paseó con esa espada y dice que se fue al territorio de los familiares de Goliat que él había matado y se paseó con la espada en el hombro por todo el territorio de los familiares de Goliat. O sea, ninguno de los familiares de Goliat se atrevió a salirle al encuentro de David. ¿Por qué? Porque sabían que había matado a su familiar. Entonces, con este no bromeamos. Este año Dios te llama a que muestres la señal. Decirle a que está a tu lado: tenés que mostrar la señal. O sea, todos veían sus enemigos la señal y nadie se atrevió a meter la mano contra David. Pero me llama mucho la atención que esa espada que el sacerdote le da era una espada que estaba tapada por un velo. Entonces la palabra no puede estar velada. La revelación viene cuando el velo se corre. Amén. Entonces necesitamos la revelación. Hay gente que no puede matar su gigante porque todavía no encontró la revelación de Dios. La revelación de Dios es la palabra de Dios. Entonces Dios quiere quitar el velo en este tiempo para que puedas derrotar todos aquellos gigantes a los que tienes que enfrentarte. Fíjense en que cuando llega David allí también le pide pan. Y dice: no tenemos pan común, tenemos solo pan sagrado. Esto habla de revelación. Y es más, le dice: el pan que nosotros tenemos sagrado está recién caliente. Esto habla de una revelación fresca. Si tú quieres derrotar a tus gigantes, tienes que entender algo: necesitas una revelación fresca de parte de Dios. Tú quieres en este año 2014 manifestar todo lo que no pudiste manifestar el año anterior. En medio de tu proceso es necesario que entiendas que necesitas una revelación fresca en este año. O sea, si quieres establecer tu negocio, necesitas una revelación de Dios. Si quieres crecer en tu ministerio, es necesario que entiendas que Dios tiene que darte una revelación fresca, no pan común. Estamos acostumbrados a comer pan común, pero Dios no quiere que nosotros comamos pan común. Dios quiere darnos una revelación fresca, porque la revelación también desata todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. A veces pensamos que tenemos que ir al gobierno de turno o a la municipalidad de turno, al gobernante de turno, al intendente de turno, a pedirle los recursos. No. Nosotros necesitamos una revelación fresca, porque la revelación es la que desata los recursos. Amados, yo vengo a decirle de parte de Dios que en este año Dios les va a dar no pan común, Dios les va a dar pan sagrado, una revelación fresca. Y esa revelación fresca va a traer todos los recursos que ustedes necesitan para transformar todo este territorio. Entonces los procesos tienen que llevarnos a la revelación. Todo lo que estuviste pasando el año pasado, todo lo que viviste los meses anteriores, te han preparado para que puedas obtener y comer una revelación fresca de parte de Dios. Amén. Así que no era
pan común, no necesitamos pan común, porque para obtener victoria, escuche bien, para obtener victoria contra los saúles necesitamos revelación fresca que solo se halla en el territorio de la adoración y de la santidad, porque ese pan estaba en un lugar sagrado, en un lugar donde Dios moraba, porque la revelación viene de parte de Dios. Entonces, cuando tú estás en el territorio de la adoración y de la santidad, fluye la revelación. Y yo vengo a decirles algo de parte del Señor. Yo no sé en qué estación profética ustedes están ahora, pero yo vengo a decirte algo, que si tú entras en esta noche y en este año en un territorio de adoración y de santidad, prepárate, porque la revelación va a fluir y la revelación va a traer transformación y la misma revelación va a traer todo lo que tú necesitas, todos los recursos que tuviste esperando los meses anteriores, el año pasado, y que no se dieron, van a venir a causa de la revelación de Dios en este año. Entonces necesitamos una revelación fresca, porque la revelación produce transformación. Y cuando nosotros